Nuestro viaje aéreo comienza en el puerto de Rotby, en la isla de Lolland, antes de cruzar a la isla de Faster con sus playas y puentes. Miramos los blancos acantilados, un paisaje romántico y sorprendente antes de cruzar a la isla principal de Sealand y la ciudad de Roskilde. Luego volaremos al este, a Copenhague, la capital, antes de ir al norte pasando por los palacios reales hasta el final de nuestro viaje, en el castillo de Kronborg, inmortalizado como el castillo donde se desarrolla la obra de Shakespeare, Hamlet. En Dinamarca los ferries son muy familiares, ya que el país está formado por más de 480 islas, de las cuales 100 están habitadas. En el puerto de Rotby, en la isla de Lolland, el ferry conecta Dinamarca con Alemania y por tanto con el continente. El paisaje de Dinamarca es llano, con amplios tramos de maizales y bosques. Y en el mar de Campos hay pequeñas granjas ordenadas, muchas que datan de siglos atrás. Y en los pueblos se levantan iglesias centenarias de colores que se elevan sobre las casas bajas. En ningún lugar de Dinamarca está muy lejos el mar. Este es el país donde los vikingos se embarcaron para navegar por los océanos y explorar y conquistar tierras lejanas. El mar sigue siendo una forma de vida con ciudades portuarias como Nykøbing en la isla de Faster al lado de Lolland. El amor por el mar ha dado origen a la tradición danesa de las casas de verano junto a la playa. En Marielist, en Fastner, la playa se extiende unos 20 kilómetros y, como todas las playas en el país, son espacios protegidos de cualquier desarrollo. Las casas de madera individuales y sencillas se construyen en el bosque y se usan como residencia de vacaciones y fines de semana. Marielist comenzó a finales del siglo XIX como un lugar para recuperarse debido al aire puro y fresco del mar y la vida sencilla. A medida que avanzaba el desarrollo de la ingeniería, los puentes comenzaron a reemplazar los transbordadores. En la década de 1930 se construyó el puente Stortrom. Tiene poco menos de 2 millas de largo y lleva tanto vehículos como el tren. Se juntan carretera y ferrocarril. Antes que el puente fuera usado por la Danish State Railways, los trenes se habían cargado en los transbordadores para cruzar de un lugar a otro, por lo cual el viaje a Rotby tomaba horas, tanto en trenes como en tráfico rodado. Durante 50 años el puente fue la única conexión por carretera entre las islas. Con más vehículos en las carreteras, el puente se estaba volviendo demasiado estrecho y largo. Los camiones apenas podían pasar. Se necesitaba un nuevo puente. Entonces, en 1985, se abrió el puente del Faro. Este puente colgante tiene una sola estructura de cable en el centro. En realidad, hay 2 puentes faro que se encuentran en una pequeña isla en medio del estrecho, y el puente colgante es lo suficientemente alto como para permitir que pequeños barcos pasen por debajo. En 1989 Dinamarca fue el primer país del mundo en prohibir la quema de pajas y rastrojos. Sin embargo, en algunos lugares, como la isla de Borgo, todavía parece continuar esta antigua práctica. Tenía la ventaja de eliminar las semillas de maleza y crear un fertilizante de las cenizas que podía ser mezclado con la tierra del suelo. Sin embargo, contamina la atmósfera y libera grandes cantidades de dióxido de carbono. También es potencialmente peligroso si el fuego se sale de control. Al este de Fastner se encuentra la isla de Mon, que se adentra en el mar Báltico. Junto al extremo sureste hay un faro que advierte a los barcos de los acantilados cercanos, que son uno de los lugares más altos de Dinamarca y uno de los destinos más populares para turistas. Estos son los acantilados de Mon, que se extienden 6 kilómetros. En su punto más alto, estos acantilados de tiza se alzan a más de 120 metros.
están formados por millones de criaturas microscópicas que vivieron en el fondo del mar hace más de 70 millones de años. De vez en cuando, grandes secciones se rompen con la erosión del mar y también como resultado de la congelación del agua acumulada en las grietas durante los duros inviernos. El resultado es una nueva playa y también colorea el mar de azul lechoso. Y con cada caída de tiza de los acantilados fósiles, los acantilados se convierten en un lugar popular para acoger visitantes que a la vez vienen a este lugar a disfrutar de los bosques de Liselund, un fenómeno poco común al crecer los árboles cerca de los acantilados, lo cual le da un romanticismo particular a esta zona con paisajes de finales del siglo XVIII. La familia Calmet construyó un pequeño y pintoresco castillo con techo de paja y en un estilo neoclásico. Esta casa romántica iba a ser un lugar donde la familia podría disfrutar de un lugar tan informal como el periodo permitido. La idea de Liselund surgió del viaje de Calmet a Alemania y Suiza, donde se inspiró en sus paisajes y edificios románticos. Rodearon su nueva casa con las últimas ideas para un jardín y paisajismo que contribuyó a un aspecto enteramente natural. Se agregaron otros edificios, incluido la casa noruega, que se utilizó como lugar para invitados. Algunos de los otros edificios han desaparecido junto con la erosión de los acantilados. A finales del siglo XIX, el nuevo propietario de Liselund, el barón Rosenkrantz, construyó una casa cerca y en 1938 sus descendientes decidieron hacer la preservación de la finca y la cedieron a quien la mantendría y abriera este paisaje singular al público. El puente Queen Alexandrine, construido en 1943, une Møn y Seland y es el más grande de las islas danesas. Una característica distintiva en el paisaje danés son las casas señoriales, bien cuidadas, y en particular los edificios agrícolas, bellamente construidos, que la rodean y que a menudo se remontan a muchos siglos atrás. Muestran la importancia que ha tenido la agricultura en la economía danesa. El Palacio de Ledreborg, uno de los mejores ejemplos de estilo en una arquitectura barroca y rococó del norte de Europa. El palacio fue construido entre 1740 y 1745 por el conde de Johann Ludwig Holstein, quien era jefe de la Cancillería danesa. Hoy la finca sigue siendo el hogar de la familia Holstein-Ledreborg. El palacio ha sufrido muy pocos cambios en 250 años, tanto por dentro como por fuera. El simétrico patio alberga la entrada y las dependencias que no se han modificado sustancialmente y como resultado Ledreborg es una de las casas más completas del siglo XVIII y única en la historia de la arquitectura danesa. Cerca del palacio se encuentra Land of Legends, un parque histórico donde los visitantes pueden tener la experiencia práctica de cómo era la vida en los primeros días de la historia danesa. Fue fundado en 1964 e incluye una reconstrucción de un pueblo de la Edad de Hierro. El centro también incluye actividades para que las familias aprendan sobre los daneses y los más conocidos son los vikingos. En el Museo de Barcos Vikingos de Roskilde se exhiben 5 barcos originales con vista al fiordo de Roskilde, del que toma nombre. Alrededor del año 1070 se hundieron 5 barcos en un punto estrecho para proteger a Roskilde de un ataque enemigo. En 1962 fueron investigados y resultaron ser 5 tipos diferentes de barcos vikingos que van desde mercantes o de carga hasta barcos de guerra. En el propio museo se construyeron réplicas de los barcos en un astillero construido especialmente y los visitantes pueden hacer un viaje al fiordo en un barco vikingo y experimentar la sensación de navegar en un tipo de barco construido de hace más de 1000 años. La ciudad de Roskilde tiene una historia que se remonta al año 960, cuando era la capital de Dinamarca y el rey Harald construyó una iglesia en una finca real de aquí. Data del siglo XIII
y desde el siglo XV ha sido el principal lugar de entierro para todos los reyes y reinas danesas. En el siglo XIV, el rey Erik trasladó la capital lejos de Roskilde a otro puerto-ciudad 20 millas al este, Copenhague. Con una población de alrededor de 2 millones de habitantes, se considera que Copenhague es una de las mejores ciudades del mundo por su calidad de vida y sensibilidad ambiental, con un 35% de población que viaja en bicicleta. La ciudad es el hogar de la familia real danesa aquí, en Amalienborg. Los 4 palacios eran originalmente construidos para 4 nobles, pero después de un incendio en el antiguo Palacio Real en 1794, la familia real lo compró y ha vivido aquí desde entonces. Con vistas a los palacios se encuentra la iglesia de Federico, también conocida como iglesia de mármol, y tiene la cúpula más grande de Escandinavia. El Palacio de Christiansborg es el tercer palacio en este mismo lugar. No fue construido hasta 1928. Sin embargo, el patio en forma de herradura del siglo XVIII ha sobrevivido a los siglos. Hoy la familia real usa las salas de recepción en ocasiones de Estado y el palacio es sede del Parlamento danés, así como de la Corte Suprema. Al lado del palacio se encuentra el largo arsenal real construido en 1595 y que en este momento podría albergar todo un ejército y es uno de los edificios más grandes de Europa. Uno de los hitos más conocidos de la ciudad es la Torre de la Antigua Bolsa, con la forma de 4 dragones y fue construido alrededor de 1620. Las joyas de la corona de Dinamarca se encuentran en el castillo de Rosenborg. Este es uno de los lugares más visitados de la ciudad y contiene miles de objetos reales recogidos a lo largo de los siglos. Este castillo fue construido en estilo renacentista en 1606. Se ha quedado en gran parte intacto desde que fuera construido. Copenhague tiene una serie de galerías de arte de renombre mundial, incluido la Danish National Gallery, que se basa en la colección personal de la elaboración de la cerveza, del magnate Carl Jacobsen. Uno de los mejores lugares para ver la ciudad es la Torre Redonda, construida en la década de 1640 como observatorio para la universidad cercana. Dentro hay una rampa en espiral, lo suficientemente ancha como para permitir el paso de un carruaje tirado por caballos para llegar hasta la parte más alta. Quizá el monumento más conocido y también uno de los más pequeños se encuentra en el borde del agua, la Sirenita, una figura inspirada en la historia escrita por Hans Christian Andersen. La figura de bronce fue colocada en este lugar de la costa en 1913 y pronto se convirtió en el icono de la ciudad. De vuelta al centro, hay otra atracción muy popular, que son los jardines de Tivoli. Inaugurados en 1843, Tivoli se ha mantenido tan popular entre los daneses como entre los visitantes. Por la noche los jardines se iluminan en una exhibición impresionante y la gente puede ir a conciertos y a comer en uno de los muchos restaurantes y disfrutar de los juegos, incluido el Star Flyer, el carrusel más alto del mundo. Copenhague alberga una arquitectura moderna y excepcional, como la Biblioteca Real Danesa, conocido como el Diamante Negro, debido al vidrio negro y al granito importado de Zimbabue. Uno de los últimos edificios es la Ópera de Copenhague, uno de los más caros teatros de la ópera construidos, con un costo superior a los 300 millones de libras. Fue un regalo de A.P. Møller, cofundador de la compañía de transportes Maersk. El arquitecto fue Henning Larsson y la construcción comenzó en el año 2000 y se tardaron 6 años en completarse. Antes de que se construyera el nuevo teatro, las óperas se representaban aquí en el Teatro Real, que fue construido en 1872 para reemplazar a uno anterior del siglo XVIII. Hoy es la sede del Real Ballet Nacional danés, frente a Kongens Nytorv, la nueva Plaza del Rey, creada hace más de 300 años. En invierno, el centro se convierte en una pista de hielo. También marca el final de Nihab,
El puerto nuevo, que los soldados cavaron con sus propias manos en la década de 1670 para permitir que los barcos descargasen mercancías en el centro de la ciudad. En el siglo XIX, este era un lugar popular entre la gente con mala reputación, lleno de bares baratos, míseros, con hoteles y burdeles. Hoy, Ni Hao y sus coloridas casas es uno de los lugares más populares para tomar una copa, tomar un barco turístico y alojarse en uno de los nuevos hoteles inteligentes. La plaza del ayuntamiento está marcada por el Ayuntamiento de Copenhague y su torre del reloj de inspiración italiana. Esta es la zona comercial peatonal más larga de Europa y algunas tiendas famosas son de las más caras de la ciudad. Es un lugar popular para conocer y a menudo está muy concurrido. La ciudad también está llena de edificios antiguos y sitios históricos, como la Ciudadela, reconstruida en 1663 tras un ataque de los suecos y todavía usado por el ejército danés. Junto al fuerte hay hileras de casas de color amarillo del siglo XVIII para el personal naval y construido para la flota danesa en expansión. Hoy las casas están fuertemente protegidas, incluido su color, y algunos todavía están ocupadas por militares y sus familias. En el puerto de Copenhague, los transbordadores van y vienen entre Suecia y Noruega, además de ser un punto de atraque para cruceros de todo el mundo. Pero las cosas no han estado siempre tan tranquilas. En 1801, una flota británica atacó Trekroner Fort. Era una parte importante de la línea de defensa danesa durante la batalla de Copenhague. Esta fue la batalla en la que Horatio Nelson, segundo al mando, infligió una fuerte derrota a la marina danesa. En el astillero naval construido en tierra fue recuperada una grúa del siglo XVIII para levantar mástiles y sigue en pie como un recordatorio de tiempos pasados. El astillero ahora es un museo. También en tierras recuperadas está Christianshavn, que se construyó en el siglo XVII como parte de las fortificaciones de Copenhague. Originalmente fue presentado como un independiente pueblo mercantil y claramente se puede ver la influencia de la arquitectura holandesa, así como el uso de canales. Le da un área, un estilo muy distintivo, y una de las formas de ver Christianshavn es desde los canales. También hay una forma bastante drástica de ver el área, y es saliendo al exterior y subiendo por la escalera que recuerda a un sacacorchos en la iglesia de Nuestro Salvador, y que se agregó al original en 1749. Desde lo alto se puede ver la mayor parte de Copenhague, incluido el aeropuerto internacional. Conocido localmente como Kastrup, el aeropuerto abrió en 1925 y hoy pasan por sus instalaciones más de 20 millones de pasajeros cada año. Junto al lado del aeropuerto está el nuevo enlace de la autopista a Suecia, que cruza el nuevo puente de Öresund. Inaugurado en el 2000, el puente es a la vez puente ferroviario y carretera. Es el más largo de Europa y conecta Copenhague con Malmö. En la construcción se tardaron 5 años y se completó 3 meses antes de lo previsto, a pesar del descubrimiento durante la construcción de 16 bombas sin explotar de la Segunda Guerra Mundial descansando en el fondo del mar. El puente es solo una parte del trayecto, ya que aproximadamente a la mitad, tanto el transporte sobre ruedas y el ferrocarril desaparecen en un túnel, en una isla artificial. Esto proporciona un canal claro para los barcos y un enfoque de seguridad para la aproximación de los aviones que aterrizan en el aeropuerto. Al norte de Copenhague, en Rundstedt, se encuentra la casa de una de las escritoras más conocidas del siglo XX en Dinamarca, Karen Blixen, quien escribió bajo el nombre de Isaac Dinesen. Ella es más conocida por su libro Memorias de África, un relato de su vida en ese continente que se convirtió en una película ganadora del Oscar protagonizada por Meryl Streep en 1985. Además de sus años en África, pasó su infancia y más tarde la vida aquí, con sus padres en esta casa señorial donde murió en 1962.
La casa ahora es un museo dedicada a ella, a su vida y su trabajo. A 5 millas de la costa de Humble se encuentra el museo de arte más visitado de Dinamarca, Museo de Arte Moderno de Luisiana. La colección permanente presenta obras de la década de 1940 de algunos de los artistas más conocidos, incluyendo Picasso, Warhol y Liechtenstein. En el terreno hay un jardín de esculturas con vistas al mar, incluida una obra de Henry Moore. El museo fue creado en 1958 por el dueño de la propiedad y desde entonces se han creado nuevas galerías que albergan la creciente colección que en la actualidad cuenta con más de 3.000 obras de arte. Este es el castillo de Frederiksborg, el palacio renacentista más grande de Escandinavia, que es ahora el Museo de Historia Nacional. Fue construido en 1602 y 1620 por el rey Cristian IV en 3 pequeñas islas en un lago cerca de Hillerød y reemplazó un castillo anterior. Durante los siguientes 200 años el castillo fue utilizado como residencia real, así como el lugar para la unción y coronación de los monarcas daneses. En 1859, un desastroso incendio destruyó gran parte del interior. La reconstrucción fue finalizada mediante suscripción popular y así como una gran donación del magnate cervecero Carlsberg, Carl Jacobsen, con la condición de que el castillo se convirtiese en un museo. El magnífico jardín barroco está lejos de la casa, al lado del lago, y fue diseñado en la década de 1720. En 1995 se inició un programa de restauración para recuperar el diseño original de los jardines. A pocas millas al norte, a orillas del lago Esrum, se encuentra el Palacio Real danés de Frederiksborg, residencia familiar de primavera y otoño. También es la más utilizada de todas las residencias reales y es a menudo el sitio de importantes visitas de Estado. Fue construido en la década de 1720 para el rey Federico IV como un pequeño palacio de placer. Durante la construcción se firmó un tratado de paz con Suecia en el edificio inacabado que puso fin a un conflicto de 20 años. El palacio se llama desde entonces Fredensborg, que se traduce como Palacio de la Paz. En la década de 1750, el bloque principal del palacio se amplió con una adición de 4 idénticos pabellones de esquina y del gran diseño del jardín formal que todavía existe, aunque la mayor parte de las especies vegetales han sido sustituidas por hierba. Tanto el palacio como los jardines están abiertos al público durante los meses de verano. Con vistas al estrecho entre Dinamarca y Suecia se encuentra el castillo de Kronborg, uno de los castillos de estilo renacentista más importantes del mundo. Ha habido una fortaleza en este sitio desde el siglo XV, cuando los reyes daneses decidieron cobrar un peaje por los barcos que entraban y salían del mar Báltico. El edificio actual data de finales del siglo XVI. Fue capturado por los suecos en 1658 y se demostró que no era inexpugnable, por lo que después de su regreso a Dinamarca, las defensas se reforzaron con líneas adicionales de fosos y murallas, haciendo de Kronborg la fortaleza más formidable de Europa. En el siglo XVIII la fortaleza se usó como prisión y como fortaleza militar y se extendió su vida hasta principios de 1900, cuando el ejército lo dejó y el castillo fue renovado y abierto como museo. Pero quizá el castillo es más conocido en todo el mundo como Elsineur y el escenario de la famosa obra de William Shakespeare, Hamlet. Shakespeare nunca estuvo en Dinamarca cuando escribió la obra alrededor de 1600. La imaginó perfectamente y hoy la obra es a menudo representada en este magnífico castillo. Un lugar perfecto para poner fin a este viaje.